Con el nombre de Allah, clemente y misericordioso, y que la paz sea con su profeta Muhammad, su bendita familia, sus nobles compañeros y todos aquellos que siguen su guía hasta el día del juicio final. Mis queridos hermanos, seguimos con el libro Guía para el Nuevo Musulmán. Estamos en el capítulo de la introducción. La clase de hoy, o el punto de hoy es: la religión reúne todos los planos de la vida. Dice el autor: el Islam no es solamente una práctica espiritual que llevamos a cabo los musulmanes en las mezquitas por medio de las súplicas y la oración. Tampoco es tan solo un conjunto de opiniones en las cuales sus seguidores creemos. Ni es simplemente un sistema económico, ni es únicamente normas y teorías para construir un orden social. Tampoco es un conjunto de normas éticas y de buen comportamiento para con el prójimo. El Islam es un sistema completo para todos los ámbitos de la vida, reuniéndolos. Allah completó esta gracia. Para los creyentes se dispuso esta religión como sistema de vida. Dijo el Altísimo: hoy he perfeccionado sobre ustedes su religión, he completado mi gracia sobre ustedes y dispuesto que el Islam sea su religión. Corán 5:3. Entonces, mis queridos hermanos, aquí mencionó algunas cosas importantes. Ese punto es muy importante. El Islam no se trata de unos ritos que hacemos en el templo, que hacemos en la mezquita, y cuando salimos de ahí, ya uno no tiene nada que ver con el Islam en su transacción, en su vida familiar, en sus éticas. No, no es. En la forma de vestir, en la forma de tratar a los demás, esto no es correcto. El Islam es un sistema de vida que abarca todos los aspectos de la vida. Entonces aquí mencionó algunas cosas. Mencionó sistema económico, mencionó éticas y buen comportamiento, mencionó ritos que se hacen en la mezquita. No es solo esto ni lo otro, sino todo esto, el conjunto de todo esto es el Islam. Un sistema de vida que nos dice uno debe adorar a Allah. ¿De cómo? ¿De qué forma? ¿Cuáles las maneras lícitas para ganar sustento? ¿Cuáles las otras que son ilícitas? ¿Cuáles son los buenos modales que debemos adquirir? ¿Y cuál es la forma de tratar con los demás? El sistema económico en el Islam, que abarca todas las transacciones lícitas y las otras ilícitas, las penas y la ley y la legislación, todo eso es el Islam. Entonces, para entender esto, es algo muy importante, mis queridos hermanos. Uno no puede ir a la mezquita. El hombre, más hasta algunos, llevan su túnica, que es algo, no es obligatorio tenerla. Sí, si tiene una ropa ancha así que no muestra, que no describe su aura o su parte íntima, entonces ya no es obligación, pero que lo quiere hacer no hay ningún problema. Las mujeres van con el hijab. Cuando salen de la mezquita es otra cosa, ya no tiene nada que ver con el Islam en todo esto, en sus relaciones familiares, en su trabajo, en su comportamiento, no. La forma correcta es practicar el Islam en todos los aspectos de la vida, como Allah subhanahu wa ta'ala nos dijo acá que Él perfeccionó, Él completó la gracia sobre nosotros, Él perfeccionó el Islam y nuestra religión, ¿sí? Entonces, dice después el autor: cuando un idólatra le dijo a Salmán el persa, que es uno de los compañeros que hablamos de él en la clase pasada, él dijo, burlándose: su profeta les enseña todas las cosas, incluso cómo ir a orinar y defecar. Le respondió Salmán: sí, nos ha enseñado eso y más. Y luego le citó las normas del Islam y su etiqueta en lo que concierne a estas dos acciones mencionadas. Sí, es cierto, el Islam nos pide ser unas personas puras, purificar nuestros corazones de la idolatría y de los pecados, y purificar también nuestra apariencia, nuestro físico, ¿sí? Entonces, uno para rezar, hay ética, cierto, para todo, para ir al baño, hasta para orinar, por ejemplo, no debe defecar así, no debe orinar y salpicando a sí mismo, por ejemplo. Debe purificarse bien cuando va al baño. Hay ciertas éticas hasta de la higienización, ¿Sí, mis queridos hermanos? Entonces, todo eso es algo muy importante entenderlo, intentar practicarlo. Para el musulmán nuevo, cierto, no puede
tener todo esto al mismo tiempo, sino poco a poco, ¿sí? Sino poco a poco puede aprender las éticas y las enseñanzas del Islam y practicarlas en su vida. Después dice el autor, en otro punto, el ejemplo se toma de las enseñanzas del Islam, no de lo que hacen los musulmanes. Eso es algo muy importante. Las personas sabias, ¿cierto?, entienden ese punto, pero la mayoría de las personas no hacen eso. Si tienen cualquier mala experiencia con un musulmán, entonces el Islam es una mala religión y empieza. No, eso no es cierto, eso no debe ser así. Y aquí explica el autor, dice, si existe un médico que practica un tipo dañino de medicina, esto no dijo el autor en árabe, la traducción no es precisa acá, sino que si existe un médico que tiene una costumbre dañina de salud, él está fumando, por ejemplo, drogas, digamos, ¿sí? Eso es lo que dijo en árabe. O un maestro que tiene un mal comportamiento, puede ser que te extrañas y que esa situación te puede parecer horrible por ser contraria a los conocimientos, información y lugar que ocupa el profesional. Pero a pesar de todo esto, tu buena opinión sobre la medicina no cambiará. Tampoco lo hará el lugar que ocupa la educación en la sociedad y la civilización. También observarás que ese médico o ese maestro son ejemplos desaconsejables de su especialidad y de la profesión a la cual pertenecen. De la misma manera, si encontramos malos comportamientos en algunos musulmanes, eso no será una muestra de la realidad del Islam, sino que es un ejemplo de las debilidades humanas que son comunes a todas las comunidades y culturas, es decir, de malas costumbres que no tienen relación con las enseñanzas del Islam, tal como el comportamiento de un mal médico o un mal maestro no forma parte de la medicina o la enseñanza. Esos son ejemplos muy buenos. Usted ahorita conoce a un médico. Él comete cualquier cosa dañina, perjudicial, no es justificación o no es una evidencia, un argumento que dice que la medicina es mala. Entonces ya no tenemos nada más con la medicina y no vamos a ir nunca a hospital y nunca vamos a consultar a ningún otro médico, por ejemplo. Esto no es cierto, porque esta persona en sí hace cosa mala. Esto no quiere decir que su profesión es mala en sí o el conocimiento, la especialización que él tiene es mala, no. Esta persona, su práctica es mala. Y lo mismo un maestro que es vulgar, por ejemplo, o es grosero, un maestro, por ejemplo, que abusa a las chicas, etc. Hace cualquier cosa mala. No quiere decir que la misma educación es mala, no. Este señor es el malo, este señor es el condenado, no es su profesión. Y de la misma forma, si un musulmán comete cualquier cosa mala, no quiere decir que el Islam es malo, sino la práctica de ese señor. Ese señor que no practica el Islam. Porque el Islam no nos ordena sino de establecer la justicia y ser equitativos, y ser buena gente, y hacer el bien, y ordenar el bien y condenar el mal, ¿sí? Y participar en la civilización, en la construcción de las ciudades, de los pueblos, etc. El Islam nos ordena siempre de hacer las cosas de la forma correcta. Entonces, si uno no practica el Islam, no significa que el Islam es malo. Puedo decirles otro ejemplo. Uno tiene un Ferrari, un Mercedes ya nuevo 2022. Él le acaba de sacar de la agencia y 2 cuadras se estrelló con un poste, por ejemplo. Se chocó, hizo un accidente, se chocó con el andén. ¿Quiere decir que el carro es malo? ¿O ese señor no sabe conducir? ¿Cierto? Ese señor no sabe conducir. No podemos decir, nunca más voy a comprar, o nunca más, la mayoría de nosotros no pueden comprar estas marcas. Nunca más voy a comprar un Ferrari, o nunca más voy a comprar un Mercedes. No, el carro es muy bueno, el señor no sabe manejar. Y de esta forma también del Islam, porque como sabemos, en todas las religiones, en todas las culturas, hay personas que no son practicantes, ¿sí? Entonces no podemos juzgar al Islam por el comportamiento de algunos de sus seguidores. Esta es la regla que lo entienden muy bien las personas sabias, pero lamentablemente muchas personas caen en esto
esta injusticia, que juzgar al Islam, tener mal concepto del Islam por causa de mala experiencia con un musulmán. Eso también nos lleva a un punto, con eso termino, que nosotros como musulmanes somos embajadores de nuestra fe. Uno no debe ser un musulmán que no practica el Islam, debe intentar lo más que pueda practicar el Islam, no ser un ganeador, no ser una persona que hace el mal a los demás, no sea una persona grosera que siempre agrede a los demás, etc. Bueno, mis queridos hermanos, que Allah nos haga entre las personas que escuchen las palabras divinas y las practiquen en su vida diaria, que Allah nos recompense por haberme escuchado. Vamos a seguir, inshallah, con nuestras clases. Digo mis palabras y pido perdón para mí y para ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullah.